Muchas gracias por vuestra presencia hoy, viernes tarde, en la finca El Manantial del Corazón. De alguna manera sentimos que no es el día que corresponde porque ya habíamos cambiado al sábado, tarde, pero con motivo del cursillo de 2 días de principio divino, este fin de semana hemos tenido que mover el día del sábado al viernes hoy. Entonces es un placer, ¿no?, poder disfrutar de la madre naturaleza aquí en el campo, en la finca esta de El Manantial del Corazón, que está muy cerquita del pueblo de Valdemorillo, Navalagamella, pero también está muy cerca del área esta del Escorial, que es una zona muy preciosa, ¿no?, muy bonita. Entonces aquí, de alguna manera, cuando yo vengo, me ayuda a desestresarme, ¿no?, a relajarme, a vaciarme de toda esa carga negativa durante la semana, ¿no?, en el trabajo, los estudios o las distintas tareas que tengamos. Entonces, nos ayuda de alguna manera a poder estar con la actitud correcta para cargarnos las pilas con el amor, ¿no?, de la palabra que nos llena, ¿no?, y en especial del estudio de las enseñanzas del principio divino. Entonces, para el día de hoy había pensado que estaría bien poder hablar de un tema, bueno, que probablemente no se le da mucha importancia en el mundo, pero sí que es cierto que hay personas que sí que enfatizan y que buscan y que trabajan para hacer la realidad propia, suya, ¿no?, como es la ideología del diosismo. La ideología del diosismo que, de alguna manera, también es la cultura del verdadero amor. Y es esta la esencia de estos principios de Dios y de esta cultura del corazón lo que constituye la enseñanza del principio divino, la nueva expresión de la verdad del cielo para la humanidad en nuestro tiempo, dada la providencia representada por los padres verdaderos, el Señor de la segunda venida. Entonces, esta ideología del diosismo, como la palabra bien dice, está centrada en Dios. Es decir, Dios es lo primero, lo más importante. Es el centro y el motor, o debería de ser el centro y el motor de nuestras vidas, y por tanto la fuente de nuestra felicidad y nuestra alegría. Pero, ¿qué sucede? Lamentablemente, en todo el mundo, mucha gente desconoce o le puede sonar a chino esta ideología, ¿no?, o estos principios de Dios. ¿Por qué? Porque están desconectados de esta fuente original primera del amor verdadero y por tanto no son sensibles o no perciben la existencia de un creador Dios, Padre, Madre, ni tampoco en la existencia y en la realidad del mundo espiritual. Entonces, el objetivo o el propósito de esta nueva verdad, que abarca todas las verdades descubiertas en la historia del ser humano, para facilitar y para ayudar a encontrarse al ser humano y a establecer un mundo que esté relacionado con la felicidad y alegría propia, familiar y mundial entre todas las naciones, como un mundo unificado. De alguna manera, el objetivo de estas enseñanzas o de estos principios de Dios es precisamente enseñar o mostrar a la gente que Dios es un Dios personal, es un Dios próximo, es un Dios que está en nosotros, que no lo hemos descubierto, pero que quiere aflorar, quiere de alguna manera relacionarse y comunicarse y enseñarnos a través de esa relación personal, directa, pero para ello necesitamos de alguna manera darnos cuenta de que no estamos solos, de que a pesar del sufrimiento de esta vida física, material, corta en este plano terrenal, debe de haber realmente algo que estamos descuidando, algo que nos pueda permitir encontrar y entender nuestra esencia, el motivo, el propósito de haber venido a este mundo y cómo vivir de acuerdo a
a que sea un tiempo en la tierra placentero y poder, de alguna manera, disfrutar de las relaciones con los demás, ¿no? En fin, de alguna manera, esta ideología y estos principios de Dios, esta cultura del corazón, para los que somos creyentes o estamos en el camino de la búsqueda y crecimiento espiritual o del despertar de la conciencia, sabemos, porque lo sentimos, y es nuestro deseo y nuestra meta última, el alcanzar a fusionarnos con esa primera energía, con esa fuerza universal, con el Creador. Y sabemos que es un camino largo, difícil, pero que damos de nosotros al 100% y estamos dispuestos a lo que sea, con tal de experimentar esa fuerza, esa energía y ese Creador en nosotros, para que seamos uno, para que pueda aflorar esos principios y ese amor en el día a día, prácticamente en la práctica de nuestras relaciones al hablar o al comportarnos o al relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta ideología o estos principios de Dios, intentamos, los que estamos en el camino de la búsqueda o los que hemos recibido, estudiado y conocemos las enseñanzas del principio divino, sabemos que nos queda mucho camino por recorrer y es por ello que tenemos que hacer incluso nosotros el esfuerzo de recordar que estos principios de Dios y esa esencia de su corazón, que es el amor verdadero, está sustentado o está basado en 3 principios básicos que tenemos que hacer nuestros en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, la humildad, la gratitud y la bondad. Esto es lo que, de alguna manera, nos empuja a entender esta ideología de Dios y sus principios, cómo funcionan. Es decir, desde que nos levantamos por la mañana, damos gracias con humildad, agradecimiento y bondad por poder respirar, por permanecer un día más en este mundo físico para realizar el verdadero propósito de la vida, que nos proporcione la felicidad y la alegría que tanto el ser humano ha añorado en la historia. Al mismo tiempo, también esta ideología nos anima, nos empuja a ser agradecidos por tener una esposa, un esposo y unos hijos, porque con ellos podemos realizar este propósito, la vida. Podemos experimentar las diferentes direcciones o relaciones de corazón de amor para conocer a Dios en su totalidad, porque Dios, la esencia de Dios es amor, y esa esencia del amor la podemos experimentar estableciendo la idea de la familia con las relaciones de los diferentes tipos de amor, el amor filial con nuestros padres, el amor fraternal en la relación con nuestros hermanos, el amor conyugal, que es algo más íntimo y privado, con nuestra esposa, nuestro esposo, y el amor paternal, que es un amor más elevado de sacrificio, ¿no? De entregarnos y de proporcionar a nuestros hijos pues, la seguridad, la protección y la felicidad, ¿no? Entonces, es el círculo del amor. Damos gracias por tener una familia y experimentar esos diferentes tipos, 4 de corazón. Y damos gracias y agradecemos esta ideología, esos principios de Dios, del cielo. Damos gracias por las bendiciones y los dones que se nos ha dado, que hemos recibido de nuestros antepasados, que hemos trabajado y hemos desarrollado con habilidades de nuestro propio mérito, o también del mérito de la era, del tiempo en el que vivimos, tan especial, del periodo del Señor de la Segunda Venida. Entonces, damos gracias de poder poner al servicio todos esos dones, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras habilidades, para ayudar a otros a beneficiar, para proporcionar felicidad, alegría a otras personas. Es decir, no nos guardamos estos dones, sino que los hacemos partícipe a otros para que lo puedan disfrutar, lo puedan utilizar para beneficiarse. Damos gracias también por poder llevarnos un plato de comida a la boca. Estos son los principios de esta ideología. Cuando está en nosotros,
cuando la hemos hecho sustancial, en este caso no, nos queda mucho camino, pero intentamos recordar y practicar estos principios. Damos gracias por poder comer, porque desgraciadamente en este mundo físico necesitamos de la comida para subsistir, para sobrevivir, pero también con este corazón de bondad, de los principios de la ideología del Dios y de Dios, sentimos pena, dolor, malestar, recordando a todas aquellas personas por el mundo que no tienen la posibilidad de disponer de estos recursos básicos como el agua, la electricidad o la comida. Este es el corazón, esta es la ideología de Dios que intentamos hacer nuestra, ¿no? Mirar de que todas estas personas que lo están pasando mal, de alguna manera contribuir a hacer posible que les pueda llegar y puedan pues tener una vida digna. Eso lo que se trata es tener una vida digna, ¿no? Aunque tengas poco, pero que puedas tener tu dignidad, ¿no? Como ser humano. Damos gracias también y con humildad y bondad por las experiencias que el universo nos pone en nuestro camino, en el día a día, tanto las buenas como las malas. Tenemos que estar agradecidos porque aprendemos de todo ello. Aprendemos al tropezar, al hacer el esfuerzo de levantarnos, al esforzarnos, al tener que luchar y superar cosas. Vamos creciendo, vamos madurando en la capacidad de dar, amar y perdonar. Y esto nos acerca más a esta esencia universal, a primera energía, al Creador, al Padre, a la Madre Celestial. Y finalmente, la ideología del diosismo, sus principios y su corazón, es recordarnos también en este camino que estamos intentando hacer nuestro, al final del día hacer una ofrenda completa de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro resultado. En el altar de Dios se lo ofrecemos, pero con una actitud de arrepentimientos, con lágrimas. Porque somos conscientes de que hemos violado o nos hemos salido del principio. A lo largo del día nos salimos del principio de alguna manera, ¿no? Entonces, nos comprometemos y nos determinamos a aprender, a no repetir las mismas faltas, a buscar el perdón de todas aquellas personas a las que hemos dañado el corazón y los sentimientos cada día, que son muchas. Esta es la ideología del diosismo. Este es el corazón del verdadero amor de Dios. Es decir, no vivir centrados en nosotros, o que nos sirva, sino un corazón más público, un corazón de mirar por el bien del conjunto de la humanidad. Y no tenemos que irnos muy lejos. Podemos tener a un amigo, a un vecino, a un familiar que lo está pasando mal y que necesita pues que esté alguien allí para escuchar, necesita que esté alguien allí para, de alguna manera, darle consejos o para recibir amor. Desgraciadamente, esta ideología del diosismo y este corazón no se pudo establecer en el inicio de la historia humana con los primeros antepasados humanos, porque sucedió algo terrible, la tragedia de la caída humana. Con la desobediencia, con la traición, se expulsó a Dios de la vida humana y los primeros antepasados humanos abrazaron a un nuevo padre falso, adoptivo, al Señor del mal y de la oscuridad, que nos trajo y nos enseñó una nueva ideología diabólica y una cultura del amor falso, egoísta. ¿Cómo decir? No me sale la palabra. Egoísta, bueno, destructiva, pero también inmoral, ¿no? La palabra no sé si es inmoral, sí, inmoral. Y ello trajo como consecuencia lo que el ser humano ha vivido a lo largo de la historia y lo que experimentamos en nuestros días, todos nosotros, ¿no? Cuando salimos a la calle. El estado de miseria, infelicidad y sufrimiento. Entonces, Dios, cuando vio esta tragedia, cuando vio que sus hijos se perdían, sintió el mayor dolor y sufrimiento de la historia. Dios nunca había experimentado
ese dolor de corazón tan grande, porque vio que su obra maestra, sus representantes, su cuerpo físico, el ser humano, el hombre y la mujer, los que le iban a representar como señores de la creación del universo, los había perdido, y habían entrado en un estado de ignorancia, de insensibilidad, es decir, de muerte espiritual, de desconexión directamente con Él. No podían percibir la presencia de Dios y tampoco podían percibir, como percibían antes de la caída, la realidad y la existencia del mundo espiritual. Dios sintió, como un padre, cuando sus hijos toman el camino erróneo en la vida o hacen algo malo y desagradable, los padres nos sentimos responsables de alguna manera y sentimos que, y a veces incluso nos preguntamos si hemos hecho lo suficiente para darles a nuestros hijos la educación adecuada o el amor suficiente. Pues Dios sintió lo mismo. Entonces, Dios no tiró la toalla, no quiso destruirnos. Dios tomó responsabilidad e inició una nueva providencia de restauración para salvarnos a todos nosotros, sus hijos y sus hijas, con el objetivo último de devolvernos a nuestro estado original de pureza de antes de la caída. Y desgraciadamente esta providencia de la restauración para la salvación del ser humano le demoró al Padre y la Madre Celestial, le demoró 2000 años para establecer el primer fundamento de victoria del bien sobre el mal. Y esto sucedió con las tres familias de Abraham, Isaac y Jacob, en especial con los hijos de Isaac, Jacob e Esaú, en la posición de Abel y Caín respectivamente, para restaurar lo que sucedió con los hijos de Adán, Abel y Caín. Sabemos que hubo un asesinato. Caín mató a Abel porque sintió que Dios se había apartado de él, sintió que su ofrenda no había sido recibida o aceptada por Dios, pero también al mismo tiempo vio que Abel, su hermano, era bendecido y que Dios de alguna manera estaba con él. Entonces no pudo controlar esa arrogancia, esa envidia, ese resentimiento, y terminó matando. Entonces, en esta primera victoria entre Jacob e Esaú, Jacob sintió el amor y la bendición de Dios, pero también sintió el corazón de su hermano Esaú, que estaba sufriendo. Entonces Jacob compartió esa bendición y ese amor que recibe de Dios, lo compartió con Esaú, y de esa manera hizo que Esaú superara de alguna manera ese resentimiento, esa envidia o ese malestar interior, ¿no? Entonces pudo conseguir que el mal se rindiera voluntariamente, que su hermano Esaú lo abrazara y lo aceptara, ¿no? Porque Jacob compartió todas sus bendiciones, lo quiso compartir todo con su hermano Esaú. Entonces esa es la primera victoria que vemos del lado del bien sobre el lado del mal, 2000 años después de la tragedia de la caída. Es decir, que Dios primero padeció que su corazón se rompía al ver perder a sus hijos por la desobediencia y la traición de la primera mujer, abrazando a un nuevo padre falso, el señor del mal. Y después también Dios tuvo que padecer esos 2000 años de providencia, de restauración, para establecer el primer fundamento victorioso del lado del bien sobre el lado del mal. ¿Para qué? Para poder enviar a un nuevo Adán, a un Salvador, a un Mesías, como el camino, la verdad y la vida, como el único medio posible de poder regresar a la tierra natal original, de poder llegar a conectarnos con esa ideología de Dios, con sus principios y su corazón, limpiándonos de toda la semilla del mal, de todos esos aspectos de la naturaleza caída que le damos con la caída. Solamente a través del Mesías podemos hacer ese recorrido y podemos regresar de nuevo al hogar.
Pues bien, tuvieron que pasar 2000 años más desde el fundamento victorioso del bien sobre el mal, estableciendo una victoria a nivel familiar. A partir de ahí, 2000 años más de providencia, de restauración de Dios para la salvación de la humanidad, para poder enviar el fruto del segundo Adán, del Mesías, en la persona de Jesucristo, en el pueblo escogido que Dios había preparado al pueblo judío de Judea. Llegó Jesús en la carne y nació en una familia humilde, y no me quiero extender porque si no se va a hacer muy largo. Entonces Jesús, a la edad de 30 años, inició su ministerio público. Pero justo antes de empezar su misión pública, quiso primero hacer una confrontación o una lucha directa contra el mal para separarse de esos ataques directos. Es decir, para que su misión tuviera éxito, primero tenía que pasar por un proceso de lucha espiritual. Y eso lo llevó a cabo con 40 días de ayuno, de retiro en el desierto, superando 3 grandes tentaciones. Entonces, os podéis imaginar, ¿no? El desierto, el calor, el frío, la soledad. Pero Jesús se mantuvo en su posición, no se desvió de su misión y pudo superar esas tentaciones. Y el Señor del mal se quitó el sombrero, le dio su firma y reconoció ante Dios a Jesús como el Hijo de Dios y como el Señor de la creación. Entonces, después de esa victoria de Jesús de 40 días en el desierto, superando espiritualmente al Señor del mal, el Señor de la oscuridad se separó de Jesús, no lo podía atacar ya directamente. Entonces Jesús prosiguió su labor pública y fue al encuentro de Juan el Bautista, al río Jordán, para ser bautizado por él. Juan el Bautista, al ver llegar a Jesús, tuvo una experiencia espiritual. Escuchó la voz de Dios que le decía: este es mi Hijo, el amado, a quien deposito mi complacencia. Y vio bajar el Espíritu Santo en forma de paloma que se posó en Jesús. Entonces, supo Juan el Bautista que Jesús era el que estaban esperando, era el Mesías, el Salvador. Y dio testimonio de Jesús como el Mesías en ese lugar a las personas que se encontraban alrededor. Pero Juan el Bautista no cumplió su responsabilidad. Y esto es una de las enseñanzas que nos explica el principio divino. Juan el Bautista, en lugar de unirse y seguir a Jesús como su primer discípulo, lo que hizo fue centrarse en acusar a Herodes de adulterio, porque estaba teniendo relaciones sentimentales con la mujer de su hermano recientemente fallecido. Entonces, ¿qué sucedió? Que Juan el Bautista fue apresado y decapitado posteriormente. Y esto fue una gran tragedia. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era la figura central, el personaje importante en esa providencia, en aquel tiempo. Porque Juan el Bautista era el precursor, el que abría el camino, preparando al pueblo escogido de Dios, a los judíos, preparándolos para recibir al Mesías con el arrepentimiento y el bautismo. Y era, por tanto, el puente de unión entre el pueblo y Jesús. ¿Y qué sucedió cuando Juan el Bautista falló en su misión y fue decapitado? Que ese puente entre el pueblo y Jesús se rompió. Y Jesús lo tuvo muy difícil para conseguir que el pueblo le creyera y le siguiera. Y por eso Jesús no pudo trabajar desde la posición de Mesías. Tuvo que bajar a la posición de Juan el Bautista para restaurar la falla de Juan. Y era ahí la importancia de los milagros. Los milagros fueron necesarios para conseguir traer al pueblo a su lado.
Porque Jesús necesitaba el apoyo, necesitaba la ayuda del pueblo. No podía hacer el trabajo solo. Entonces, es bien conocido y sabemos que Jesús pues devolvió la vista a los ciegos, ¿no? Hizo que los impedidos, los inválidos, los cojos se levantaran y pudieran caminar. Expulsó demonios, incluso resucitó a algunos muertos. Entonces, los milagros hicieron que una parte del pueblo creyeran a Jesús y le siguieran, ¿no? Pero eso no era suficiente, porque la mayor parte del pueblo, la otra parte del pueblo que quedaba, fue bloqueada por el Sanedrín, el consejo religioso de ancianos de los judíos, los sumos sacerdotes, que estaban corrompidos, porque ellos vivían la ley mosaica solamente de forma externa, con las formalidades, los ritos, las tradiciones, pero lo que eran los 10 mandamientos de las tablas, que sustentaban las leyes mosaicas, no las cumplían. Muchos de estos sumos sacerdotes. Por eso ellos veían a Jesús como una amenaza. Veían como una amenaza y veían que su posición estaba en peligro, porque la gente escuchaba, seguía, creía y seguía a Jesús. Entonces, el Sanedrín lo que hizo para impedir que el pueblo le creyera y siguiera a Jesús fue acusarlo públicamente de hereje. ¿Por qué? Porque Jesús había declarado públicamente que era el Hijo de Dios. Y eso estaba mal visto. Estaba muy mal visto. Entonces, Jesús empezó a tener a tener su misión, empezó a encontrar muchas dificultades por el camino. Entonces, solamente le quedaba a Jesús sus discípulos. Pero sus discípulos no eran las personas más preparadas intelectualmente o con un nivel religioso adecuado, ¿no? Para ayudar en el trabajo de la misión del Mesías. Pero Jesús se encargó de educarlos, de entrenarlos. ¿Cómo? Conviviendo con ellos 3 años, enseñándoles todo. Pero desgraciadamente estos discípulos no establecieron un fundamento de fe en Jesús como el Mesías. Y esto fue un fallo garrafal, un fallo muy grande, porque a Jesús solamente le quedaba una oportunidad para seguir en la tierra con su misión y evitar el camino a la cruz. Fue en la última oración en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuando le pide a 3 de sus discípulos que se queden a orar con él toda la noche. Pero estos discípulos se duermen. Y al dormirse esos discípulos, Jesús se queda completamente solo, desprotegido. El cielo ya no puede hacer nada por Jesús. Y la única alternativa que tiene es ir por el camino de la cruz y del sacrificio. Y esta es otra de las lecciones que nos explica la enseñanza del principio divino. Jesús no vino a morir en la cruz. Este no fue el plan original de Dios para el Mesías, para Jesús. Lo que pasa es que se convirtió en la única opción debido a que el pueblo judío en su totalidad falló en su responsabilidad de reconocer, de seguir, de apoyar al Mesías en su trabajo para construir el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Sanedrín acusó a Jesús ante las autoridades romanas, que en aquel tiempo era el gobernador de Judea, el Poncio Pilatos. Le denunció como alterador del orden público, le acusó de ser una amenaza para el César, porque Jesús se había autoproclamado el rey de los judíos, es decir, que estaba por encima del César, era el rey de los judíos, que el César allí no tenía autoridad. De esto acusó el Sanedrín al Poncio Pilatos. Entonces Jesús fue detenido, fue interrogado, primero por el Sanedrín y después por el Poncio Pilatos. Y finalmente fue condenado a morir en la cruz. Pero Jesús, y esto nos explica, y mucha gente no lo sabe, Jesús padeció un calvario. Fue apaleado con látigos, fue injuriado, se le colocó una corona de espigas clavada en la cabeza,
se le clavó una lanza en uno de los costados, ¿no? Cerca del corazón. Pero Jesús entendió el corazón de Dios, entendió la situación crítica en la que se encontraba la humanidad en ese momento, ¿no? Es decir, si Jesús no cumplía su responsabilidad de unirse a la elección del cielo, de aceptar pasar por el camino de la cruz y ser un sacrificio para salvar a la humanidad espiritualmente, no físicamente, si Jesús no hubiera cumplido su parte, Dios hubiera perdido el derecho de reclamar a sus hijos. Es decir, hubiéramos pertenecido siempre por la eternidad al Señor de la oscuridad. Dios lo hubiera perdido todo. Y Jesús demostró esa fe inquebrantable, esa unidad con el Padre Celestial. Esa ideología del diosismo, esos principios de Dios estaban dentro de Jesús, porque mostrando ese corazón incondicional, de amor verdadero. ¿Cómo? Perdonando a sus verdugos, a los que le estaban clavando en un madero, clavos en las muñecas y en los pies. ¿Cómo? Intercedió por ellos ante Dios. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí mostró el corazón de Dios y esa unidad inquebrantable, esos principios de Dios que formaban parte de Jesús. Y esa fue una victoria de Jesús para permitirle resucitar al tercer día. Pero la verdadera victoria de Jesús fue después de su resurrección, al tercer día. Al tercer día resucitó Jesús. Resucitó Jesús y... Perdón, estoy un poco nervioso. Y de alguna manera Jesús, al resucitar, se quedó 40 días en la tierra trabajando con sus discípulos. Y lo primero que hizo fue reunir a sus discípulos que se habían dispersado después de la crucifixión, devolviéndoles la fe, porque habían negado a Jesús. Al ver morir a Jesús en la cruz, sus discípulos habían negado de que conocían a Jesús. Y les devolvió la fe Jesús, apareciéndose con su cuerpo espiritual. Y después les pidió que no se ausentasen de Jerusalén por 40 días, como preparación para el Pentecostés. Jesús les educó durante esos 40 días, les enseñó y les mostró todo acerca de la misión del Mesías, acerca de la construcción del reino de los cielos. Y consiguió, en esos 40 días, consiguió lo que no había logrado en vida. Es decir, que sus discípulos se unieran en fe, en amor y en obediencia a Jesús. Y eso es lo que permitió que el Pentecostés se pudiera llevar a cabo con la venida del Espíritu Santo, que es la naturaleza femenina de Dios, en la posición de madre, junto a Jesús resucitado, se establecieron como los padres espirituales y ellos son los que dieron renacimiento a los discípulos. Dieron renacimiento a los discípulos, otorgándoles dones y todo tipo de bendiciones para poder curar, para poder echar a demonios y para poder profetizar, con el objetivo último de dar a conocer la verdad del Evangelio, los principios de Dios y el corazón de Dios, que también representaba el Evangelio en aquel tiempo, a la humanidad. Entonces, con el renacimiento espiritual de los discípulos, se inicia la primera iglesia cristiana antigua, centrada en los 12 discípulos y en sus 70 seguidores. Y eso da inicio al nuevo pueblo elegido de Dios, los cristianos. Es decir, se le quita, ¿cómo se dice?, el título de pueblo elegido a los judíos y se les pasa a los cristianos. Pero, ¿qué sucede? Que la crucifixión de Jesús fue una tragedia total. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque las enseñanzas del principio de Dios nos enseñan que con la muerte de Jesús a una edad tan temprana, se pierden los 2000 años de providencia
de restauración de la salvación de Dios para establecer el fundamento, para enviar al segundo Dan, al Mesías, a Jesús, esos 2000 años se pierden. Por eso es una tragedia, la crucifixión. Se pierden 2000 años. Y esos 2000 años se tienen que restaurar con otros 2000 años, con la continuación de la providencia de la restauración, pero con una prolongación de esa providencia. Se prolonga 2000 años más. Y las enseñanzas del principio divino nos explica y nos aclara que esos 2000 años de prolongación se cumplen en 1920 con la llegada del tercer Adán, del Señor de la segunda llegada en carne en Corea, en la figura de Samya Moon. Esto es lo que explica, lo que nos dice las enseñanzas del principio divino. El joven Moon, a la edad de 16 años, tiene una experiencia espiritual mientras ora en la montaña. Se le aparece Jesús y le pide hasta 3 veces que tome el relevo en la misión del Mesías, pero en la segunda venida. Entonces, el joven Moon, después de pensárselo, reflexionar, de ser consciente de la responsabilidad y del sacrificio que implica la misión del Mesías en su segunda llegada, decide que sí. Decide que sí. Entonces, a partir de ese momento y durante 10 años, va a dedicar su vida a la oración profunda y al estudio de las Sagradas Escrituras en búsqueda de las respuestas a las preguntas fundamentales acerca de la vida y el universo. Entonces, durante esos 10 años de preparación, que son 10 años de preparación, el joven Moon se prepara intelectualmente y al mismo tiempo espiritualmente inicia una lucha espiritual contra el Señor del mal y de la oscuridad para hacer lo mismo que consiguió Jesús, separarse de esos ataques directos del Señor de la oscuridad. Entonces, ¿cómo lo hace el joven Moon? El joven Moon, el joven o el maestro Moon, lo hace yendo con su espíritu al mundo espiritual, viendo y estudiando la situación y la realidad del mundo espiritual, las diferentes zonas. Las zonas más bajas es donde está el verdadero infierno. Allí viven los suicidas, viven los violadores y los asesinos. Ese es el verdadero infierno. En las zonas medias, de menos a más, están la gente de conciencia despierta, la gente de corazón, la gente de fe. Y las zonas altas, desgraciadamente, pues están vacías, porque el reino de los cielos no se ha establecido en la tierra. Entonces, para que el reino de los cielos, para que haya gente en la zona más alta del mundo espiritual, se tiene que establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que el maestro Moon, su objetivo en esta lucha espiritual es descubrir la identidad y la naturaleza del Señor del mal. Entonces, se enfrenta directamente con él, espiritualmente, y pues el joven Moon pues es golpeado, es pisoteado, es apaleado 1 y 1000 veces, pero cada vez que cae se levanta con más fuerza, con más determinación y con más conocimiento acerca del contrincante que tiene delante, que es el Señor de la oscuridad, hasta que finalmente sale victorioso y descubre realmente la naturaleza y la identidad del mal. Y esto hace que el Señor del mal lo reconozca como Hijo de Dios, como Señor de la creación, ante Dios, y lo deje libre de los ataques directos. Lo que consiguió Jesús con los 40 días de ayuno en las 3 tentaciones, el maestro Moon también lo hizo. Espiritualmente consiguió esa separación del mal. Es decir, el mal no podía atacarlo directamente, pero sí a través de otras personas. Entonces, gracias a ese fundamento de victoria espiritual del maestro Moon, venciendo al Señor del mal, en 1945 empieza su ministerio público, pero gracias a ese fundamento de victoria, la nación de Corea se libera del yugo, de la bota, de la tiranía del imperio japonés. Corea se libera, y eso es gracias al fundamento de victoria espiritual del maestro Moon. Se libera Corea. Es verdad que Corea queda dividida en 2 por el paralelo 38. La parte sur es la más extensa
que se constituye una democracia cristiana, y la parte norte un sistema más totalitario, ¿no?, de corte comunista. Entonces, en 1945, cuando el maestro Moon inicia su ministerio público, escucha la llamada del cielo que le pide que vaya al norte a encontrar a la gente de Dios, y va a Pyongyang. Entonces, en aquel tiempo, Juan el Bautista, en aquel tiempo, eran los grupos espiritualistas cristianos que habían recibido revelaciones muy claras, muy concisas, de que el Señor de la Segunda Venida iba a venir en la carne a Corea. Y otras series de revelaciones también muy, muy exactas. Pero ¿qué sucedió? Al igual que en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista, en este caso Juan el Bautista, los grupos espiritualistas cristianos no lo reconocieron, no lo aceptaron y no le apoyaron. Pero el maestro Moon dio a conocer las nuevas enseñanzas de la ideología del diosismo y de la cultura del corazón, y por supuesto, con toda la ayuda del buen y elevado mundo espiritual, en aquel tiempo, consigue que mucha gente sienta la llamada y mucha gente le siga y le apoye en todas las actividades que lleva a cabo. Pero, desgraciadamente, muchas de estas personas vienen de otras iglesias cristianas. Entonces, algunos ministros cristianos de estas iglesias, que también estaban corrompidos, es decir, no vivían el cristianismo como la primera iglesia cristiana antigua, ¿no?, en el tiempo de Jesús, después del Pentecostés, ¿no? Entonces, estos ministros cristianos sintieron celos, sintieron que Jesús les estaba robando sus feligreses, les estaba robando, que el maestro Moon les estaba robando su congregación. Entonces acusaron al maestro Moon, lo acusaron de falso profeta, de enseñar una doctrina contraria al cristianismo. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que denunciaron estos líderes cristianos denunciaron ante las autoridades comunistas, del régimen comunista, le denunciaron como alterador del orden público y como espía del comunismo, como un enemigo y espía del comunismo. Entonces, que fue el maestro Moon, fue apresado, fue encarcelado y fue torturado hasta el límite de la muerte. De hecho, lo echaron de la cárcel, de la prisión, y lo dieron por muerto. Y sus mismos discípulos también creyeron, empezaron a preparar los preparativos para el funeral, pero el maestro Moon se pudo recuperarse, necesitó 6 meses, eso sí, y después regresó y continuó con su labor con más fuerza. Y las personas seguían viniendo, pero en esta ocasión en masa, muchísimas personas, de todas las iglesias cristianas principalmente. Entonces ya sí que los cristianos se unieron, todas las iglesias cristianas se unieron y escribieron unas cartas a las autoridades comunistas, no solamente acusando al maestro Moon de falso profeta o de enemigo contra el comunismo, sino que lo estaban acusando de que estaba celebrando, primero, que estaba raptando a los jóvenes, segundo, que se celebraba una serie de bailes desnudos y que había orgías. Es decir, estaban acusando de barbaridades, ¿no? Todo tipo de acusaciones. Entonces, en esta ocasión, las autoridades comunistas sí que vinieron con mucha fuerza, se lo llevaron detenido, lo acusaron sin juicio previo y lo llevaron a un campo de concentración en Yunnan. Y eso fue en el año 48, a principios del año 48. Y en realidad el campo de concentración era un campo de exterminio. No es que mataran a la gente directamente, pero los mataban de trabajo. Los utilizaban como esclavos, cargando unos sacos de fertilizantes, de amoníaco, de materiales tóxicos, corrosivos y cancerígenos. Y la esperanza de vida allí en ese campo era de 6 meses a 1 año. Pero el joven maestro Moon
sobrevivió, si no me equivoco, 2 años y 6 meses, desde principios del 48 hasta finales del 50, 2 años y 6 meses quizás, o así, o 7 meses. Y durante ese periodo que permaneció en el campo de concentración, fue elegido como el trabajador número 1 modélico, ¿no? del campo. Y para no extenderme mucho más, la noche anterior a su ejecución, que iba a ser inminente su ejecución, en plena guerra de Corea, las fuerzas aliadas bombardearon Corea y también este campo de concentración. Los guardias de seguridad del campo huyeron y dejaron encerrados a los prisioneros en el campo. Entonces cayeron todo tipo de bombas, pero todos los presos que siguieron y se unieron al Maestro Moon, cerca del Maestro Moon, pudieron sobrevivir. Entonces a la mañana siguiente ya estaban en libertad, ¿no? Entonces el Maestro Moon regresa al sur y ya con el conocimiento de que el cristianismo había fallado en su responsabilidad de recibir y de apoyar al Señor de la Segunda Venida, el Maestro Moon inicia un nuevo pueblo escogido de Dios, los unificacionistas, ¿no? Dando inicio al movimiento de la Iglesia de la Unificación en 1950, ¿verdad? 1950, ¿no? Inicia la Iglesia. Sí, bueno, en 1954 se establece ya el movimiento oficial. Se establece oficial, pero en 1950, sí, de alguna manera ya inicia más o menos. Sí, empieza a usar a la gente. Sí. Y ¿cómo decir? Durante 40 años, desde el 50 al 50, 52, al 90, al 92, son 40 años, la Iglesia de Unificación tiene que pasar por el desierto, porque tiene que restaurar la falla del cristianismo, 40 años. Esos 40 años son un periodo de desierto, de indemnización. Por eso todos los miembros, hermanos y hermanas que entraron entre 1950 y 52 hasta el año 90, tuvieron que sacrificarlo todo, porque la providencia lo exigía. Sacrificar los estudios, el trabajo, la familia, distanciarse de la familia, me refiero, ¿no? Y bueno, sacrificar su tiempo, su energía como misioneros, ir como misioneros. Y no fue un tiempo fácil. Esto los hermanos mayores que lo han vivido lo podrían explicar mejor, ¿no? Este periodo, pero no nos queremos extender mucho más. Entonces, decir que en 1960 tienen lugar las bodas del Cordero entre el Maestro Moon y la señora Hatchahan. Por primera vez en la historia humana, un primer hombre y una primera mujer unidos en el amor de Dios, bendecidos por el cielo, en la posición de padres verdaderos, inician el linaje del cielo verdadero y la cultura del verdadero amor. Como el olivo verdadero dan renacimiento a la humanidad a través de la ceremonia del vino santo, que es el cambio de linaje, y la bendición santa, que es injertar a la humanidad a los padres verdaderos, al olivo verdadero. Pero decir, antes de nada, que antes de 1960, de las bodas del Cordero, hubo 2 intentos previos de matrimonio y bendición del Maestro Moon con otras 2 mujeres. ¿Vale? Estas 2 mujeres no aguantaron la presión ni la negatividad de sus familiares, de la mala prensa, incluso de la incredulidad o de la falta de empatía por parte de los miembros de la Iglesia Unificación. Entonces, estas mujeres no pudieron con el peso de la responsabilidad y abandonaron la misión en la posición de la madre. Entonces, la madre, Hatchahan, es el tercer intento de bendición. Y sabemos, todos los que hemos leído y estudiado en las enseñanzas del principio divino, sabemos que la providencia de Dios siempre avanza a la tercera tentativa. Avanza a la tercera tentativa. Entonces, Hatchahan Moon es la tercera tentativa. Decir también que ella cumple su misión y lleva el peso de esa carga de ser la madre representativa de la humanidad, gracias también a la educación férrea de disciplina, de valores, de pureza cristianos, que su madre, la señora Kim, ¿no? La madre de la madre, la señora Kim, juega un papel importante para que la Hatchahan, en la posición de madre, a pesar de su edad temprana, porque solo contaba con 16 años, el Maestro Moon tenía 40. Era una diferencia grande de edad. Entonces,
el Hajjahan se une al padre y sigue el curso, y finalmente en el año 92 se declara al mundo, se muestra o se da testimonio al mundo al maestro Moya Hajjahan como los padres verdaderos de la humanidad. Oficialmente se declara esa victoria como padres de la humanidad. Y decir que desde 1960 hasta el año 2000 se injerta a la humanidad simbólicamente con el cambio de linaje, la ceremonia del vino santo y la santa bendición, con bodas multitudinarias. Las tres bodas más representativas de este periodo de 40 años de victoria son la boda del periodo de formación del año 92 con 30.000 parejas en Seúl, en Corea. La del año 95 representando el periodo de crecimiento de 360.000 parejas en Seúl, en Corea. Y la del periodo de crecimiento, la del periodo de cumplimiento de 3.600.000 parejas en el año 97 en Washington D.C., en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que hubo muchas otras bendiciones, especialmente cuando los padres verdaderos recibieron la bendición, la celebraron junto con sus tres primeros discípulos que representaban a los tres arcángeles. Fueron los primeros en ser injertados al linaje verdadero, los tres primeros discípulos. Y muchos otros hermanos mayores que recibieron bendiciones antes del año 92, por supuesto. Entonces, gracias a este fundamento de victoria, de injertar a la humanidad desde 1960 al año 2000, la providencia de la restauración, de la salvación de Dios da cumplimiento. Es decir, en el año 2000 termina la era de la indemnización y empieza la era del corazón. Y con esa victoria, en el año 2001, se puede coronar a Dios como ¿cómo dice? El rey, como el Dios, el rey del cosmos, ¿no? No, El rey del universo. No, el rey del universo que engloba el mundo físico y el mundo espiritual. Y en el 2003 se corona a su representante, a su cuerpo físico, ¿no? A los padres verdaderos, como los reyes de la paz del cielo, la tierra y la humanidad. Y en el 2013 se declara el día de la fundación, sin la presencia del maestro y padre verdadero, que ofrece su cuerpo físico como una ofrenda de sacrificio para asegurar la victoria del día de la declaración, para que se pueda sustancializar. Entonces, y en el 2013, con esa victoria del día de la declaración del día de la fundación, se inicia la era después de la llegada del cielo. Lo que pasa que en estos momentos estamos en la batalla final del periodo de los últimos días. El mal sabe que ha perdido, no se va a rendir y va a destruir todo lo que pille por su camino. Entonces, las familias bendecidas tenemos que ser conscientes de que nuestra responsabilidad es precisamente hacer nuestra esta ideología, estos principios de Dios y esta cultura del corazón, hacerlo algo sustancial. Pero para ello tenemos que recordar y cumplir las tres grandes bendiciones. Es decir, ser fecundos, tenemos que ser uno con la fuente primera universal del amor verdadero del Padre y la Madre Celestial. Tenemos que hacer posible que Dios sea nuestro compañero de viaje por la eternidad. Es decir, servir como su cuerpo. Servir como su cuerpo y como su instrumento para manifestar y expresar su corazón, su naturaleza y su verdad a través de las palabras, las actitudes y el comportamiento. Y con ello también, una vez que nos hemos fusionado con Dios, en la relación de padre a hijo, tenemos que elevar nuestro espíritu desde el nivel de espíritu de formación, pasando por el espíritu vital y alcanzando el espíritu divino. Porque es importante alcanzar el nivel de espíritu divino, porque ese dominio directo es completo. Para completar ese dominio necesitamos alcanzar el nivel de espíritu divino.
Y la segunda bendición, tenemos que realizar el propósito de la vida, el ideal de la familia verdadera, alcanzando la posición de padres verdaderos, multiplicando y protegiendo el linaje desde el nivel familiar a nivel cósmico, contribuyendo a establecer el reino de los cielos en el mundo físico y en el mundo espiritual, y con ello haciendo posible que la paz en el mundo, la bondad, puedan ser los cimientos, las bases, los principios que sustenten el nuevo sistema de la sociedad del reino de los cielos. Pues bien, pues muchas gracias. Esto era todo lo que quería ofrecer para hoy. Gracias. Qué bien. Casi una hora.